Bienvenidos a esta quinta inversión en las guerras carlistas. Para quien se una ahora, los análisis anteriores son una base, diría, fundamental para entender el tablero de juego. Totalmente. Pero hoy nos centramos en la jugada que pudo haber sido el jaque mate, un momento que de verdad lo cambió todo. Efectivamente. Hoy nos dedicamos en exclusiva a la expedición real de 1837. Y, ojo, no es una incursión más. No. Es una campaña audaz en la que el propio pretendiente carlista, don Carlos, se pone al frente de su ejército y marcha desde el norte hasta las mismísimas puertas de Madrid. Una apuesta de todo o nada. Exacto. Y el material que tenemos para analizarlo es excepcional. No son solo informes militares, son crónicas de testigos presenciales. Eso es lo fascinante. Tenemos al príncipe alemán Lichnowsky, que cabalgó con ellos, y a corresponsales de guerra como Charles Lewis Grunation, que lo documentaron todo. Así que nuestra misión hoy es entender la logística, los momentos críticos y, sobre todo, responder a la gran pregunta. La pregunta del millón. ¿Por qué un ejército que llega a las puertas de la capital con la victoria al alcance de la mano simplemente da media vuelta? Es que para responderla hay que analizar no solo la estrategia, sino también, y casi más importante, la psicología de los líderes. De acuerdo, pues vamos a desgranar esto. ¿Cuál era el objetivo real de la expedición? Porque, como decías, esto no era una incursión de castigo o de saqueo como la del general Gómez un año antes. No tenía nada que ver. Esto era el propio rey en movimiento. El objetivo estratégico era romper el estancamiento militar del Frente Norte. La guerra se había convertido en un sangriento empate técnico. Estaban atascados. Totalmente. La idea era marchar sobre Madrid, provocar levantamientos carlistas por el camino, tomar la capital y, forzar el fin de la guerra. Creían que si caía la cabeza del poder isabelino, el resto del cuerpo se derrumbaría. Una ofensiva total. Pero para que un plan así funcione, necesitas un liderazgo con una determinación de hierro. Y aquí es donde nuestras fuentes empiezan a pintar un retrato fascinante y quizás muy contradictorio de don Carlos. Muchísimo. El corresponsal Grunation recogió su respuesta habitual cuando sus generales le pedían más dureza. Nosotros luchamos contra españoles, contra mis súbditos, que han sido engañados. Esa frase es la clave de todo el episodio. Contiene la esencia del conflicto interno que va a marcar cada decisión que se tome. Claro. Por un lado, la necesidad militar de ser implacable. Por otro, la conciencia de un rey que no quiere masacrar a su propio pueblo. Es una postura moralmente admirable, si quieres. Pero en medio de una guerra civil no es una receta para el desastre. Estaba la expedición condenada desde el principio por esta contradicción en su líder. Es una pregunta muy pertinente. Y esa tensión, claro, se reflejaba en el alto mando. Junto a don Carlos estaban el infante don Sebastián, que era un comandante más teórico que práctico. Más de despacho. Sí, y al general Moreno, el jefe de Estado Mayor. Las fuentes, especialmente Grunation, ya señalan desde el principio las disensiones. A Moreno se le criticaba por una prudencia que muchos consideraban excesiva, casi paralizante. O sea que el liderazgo no estaba cohesionado. Para nada. Era un nido de dudas y de recelos mutuos. Y con un liderazgo así de fragmentado, se lanzan a la marcha en mayo de 1837. ¿Cómo fue ese viaje a través de España? Porque las crónicas no describen precisamente un paseo triunfal. En absoluto. Fue una pesadilla logística desde el primer día. El ejército sufría una falta constante de víveres y de forraje para los caballos. Fundamental. El príncipe Lichnowsky en sus memorias escribe algo muy revelador sobre su paso por el Alto Aragón. Dice que la región les era hostil, el país era pobre y los soldados se vieron obligados a mendigar para comer. ¿Y claro? Y claro, la mendicidad de un soldado armado, pues deriva muy rápido en pillaje y saqueo. Ahí está la contradicción de nuevo. ¿Cómo esperas que el pueblo te reciba como un libertador si tus tropas tienen que robarle la comida para sobrevivir? Exacto. La idea de que las masas se levantarían a su paso parece que se topó con la dura realidad. Totalmente. Una fuente menciona una estampa muy gráfica. Al acercarse las columnas carlistas a los pueblos, los hombres en edad militar huían a los montes. No para unirse a ellos. No, para no ser reclutados a la fuerza. La recepción fue muy desigual. Cruzaron el Ebro, pasaron cerca de Pamplona, pero el esperado apoyo masivo
nunca se materializó. Entonces, el día a día de ese ejército debía de ser agotador, no solo físicamente, sino también moralmente. Gruneisen lo describe a la perfección. Habla de una rutina demoledora, caminar durante horas por parajes desolados y, al llegar al campamento, en lugar de descansar, empezaba la segunda batalla del día. La de la supervivencia. La pugna desesperada por encontrar alojamiento y algo que llevarse a la boca. Este desgaste constante es fundamental para entender el estado de ánimo de la tropa cuando llegan los momentos decisivos. Y a pesar de que el ejército se moría de hambre y saqueaba para sobrevivir, consiguen una victoria militar importante en Huesca. ¿Cómo es posible? Fue una mezcla de audacia carlista y errores del mando liberal. La batalla de Huesca fue una victoria clara, sí, pero lo realmente interesante es lo que pasó justo después. A ver, Vuelve a definir el carácter de don Carlos. déjame adivinar. Ordenó clemencia. Exacto. Tras la batalla, con el ejército cristino en plena retirada, ordenó al general Moreno detener la persecución para evitar más derramamiento de sangre. No me lo puedo creer. Esto permitió escapar a un cuerpo importante del ejército liberal que, como era de esperar, les causaría problemas más adelante. Es el mismo patrón otra vez. Ganan el campo de batalla, pero parece que pierde la guerra en su propia mente. Me pregunto qué pensarían sus generales, hombres como Cabrera. La frustración debió de ser inmensa. Paso por Cataluña, que fue especialmente complicado. Hacen una parada en Solsona, donde intentan, sin mucho éxito, unificar a los dispersos y anárquicos jefes carlistas catalanes. Que iban por libre. Totalmente. Pero el golpe más duro para la moral llegó poco después, en un pueblo llamado Santpedor. ¿Qué ocurrió allí? Algo casi humillante. El ejército expedicionario, miles de soldados veteranos, fue incapaz de tomar Santpedor, un pueblo pequeño defendido por apenas 200 milicianos locales. 200. 200. No pudieron entrar a aprovisionarse, fue una bofetada de realidad que demostró lo frágil que era su control sobre el territorio que atravesaban. Así que la moral está por los suelos, acaban de ser humillados por un puñado de milicianos y de repente consiguen la mayor victoria de toda la guerra en Villar de los Navarros. ¿Cómo se explica este giro tan drástico? Se explica por la arrogancia del general liberal Buerens. Pese a estar en inferioridad numérica, decidió avanzar y atacar de frente. Un error de cálculo tremendo. Tremendo. Las fuentes carlistas describen su propia reacción con asombro. Un testigo cuenta que los oficiales carlistas, al ver el avance suicida de Buerens, se prepararon para lo que consideraban una fiesta. ¿Y lo fue? Y lo fue. La victoria fue total y aplastante. Capturaron miles de prisioneros, material de guerra, y de repente la moral se disparó por las nubes. El camino hacia Madrid estaba despejado. Y así, tras meses de marcha, privaciones, victorias agridulces y una derrota humillante, llega el momento culminante. 12 de septiembre de 1837. Su vanguardia corona una loma y divisa la capital. Uf. Las crónicas describen un grito unánime, casi instintivo, que recorre todas las filas. Madrid. Después de tanto sufrimiento, por fin lo ven, el premio. Se puede casi sentir la electricidad en el aire en esos relatos. Y lo más increíble es que la ciudad estaba prácticamente indefensa. ¿De verdad? Tenemos la crónica de un oficial alemán al servicio carlista, el barón von Raden, que escribió una frase demoledora. Madrid se nos ofrecía tan abandonada, tan indefensa, que no había más que abrir sus puertas y entrar. ¡Qué barbaridad! El gobierno cristino estaba en plena crisis. La regente a punto de huir. Era el momento perfecto. Entonces, ¿qué pasa? La puerta está abierta y no entran. No una hora ni dos. Pasa todo el día 12 y no llega la orden de atacar. Esto es el corazón del misterio. Vamos a desglosar las teorías, porque las fuentes aquí se contradicen y el debate sigue vivo. Hay dos explicaciones principales. La primera, que encaja perfectamente con el carácter de don Carlos, sugiere que esperaba una rendición voluntaria, ¿Cómo? propia capital, y provocar una matanza. Pero, a ver, ¿era eso realista? Después de 4 años de guerra brutal, ¿de verdad esperaba que la capital liberal simplemente le entregara las llaves? Suena a una ingenuidad política casi suicida. Desde un punto de vista militar, desde luego. La segunda teoría, que proviene de las memorias del infante don Sebastián, es más estratégica. Afirma que se celebró un consejo de guerra y se desaconsejó el ataque. ¿Por qué? El motivo era el temor a quedar atrapados dentro de la ciudad luchando calle por calle contra las milicias de Madrid, que estaban muy radicalizadas. Vale.
mientras el ejército principal de Espartero, que sabían que se aproximaba, les atacaba por la retaguardia desde Alcalá de Henares. Suena más lógico, pero aún así, temer a milicias desorganizadas cuando tienes un ejército veterano que acaba de aniquilar a una columna profesional en Villar de los Navarros. Es que esa es la cuestión. Y Espartero todavía estaba a una jornada de distancia, ¿no? Tenían una ventana de oportunidad. El tiempo era oro. Absolutamente. Y la reacción de los oficiales veteranos nos da una pista de cuál era la opinión mayoritaria. El relato de Gruneysen sobre la reacción del general Cabrera es brutal. Lo dice todo. Cuenta. Cuando se da la orden de retirada, Gruneysen se acerca a Cabrera y le pregunta qué significa aquello. Cabrera, furioso, se limita a maldecir. Poco después se encara con el infante don Sebastián y le espeta. La partida, Alteza, la partida ha terminado, todo se ha perdido. ¡Uf, qué frase! Durísima. Esa reacción de Cabrera, la maldición, la frase «todo se ha perdido», no es la reacción de un general que está de acuerdo con una retirada táctica prudente. No, en absoluto. Es la reacción de alguien que ve la victoria final, el objetivo de toda la guerra, arrebatada de sus manos por la indecisión. Fue el punto de no retorno. Como sentenció el barón von Raden en sus memorias, don Carlos dejó pasar aquella coyuntura venturosa. El fracaso político y moral de no atreverse a tomar la capital anuló por completo todos los éxitos militares que tanto les había costado conseguir. Así que dan la vuelta. Dan la espalda a Madrid y comienza la retirada. No me imagino que fuera muy ordenada después de un golpe moral de ese calibre. Fue una retirada larga, penosa y durísima. Y aquí es donde brilla la inteligencia estratégica de su gran rival, el general Espartero. Ajá. Entró en Madrid al día siguiente, el 13 de septiembre, y comenzó la persecución. Pero su táctica fue genial. No buscó una gran batalla campal para aniquilarlos. Exacto. Espartero sabía que el ejército carlista estaba roto moralmente. Su táctica no fue buscar una batalla decisiva, sino acosarlos sin descanso, morderles los talones, obligarlos a marchar día y noche. Un desgaste constante. Quería empujarlos de vuelta al norte no como un ejército, sino como una turba de fugitivos. Su objetivo era que su regreso al territorio carlista fuera la imagen misma del fracaso, para aumentar la presión y el descontento en su propia retaguardia. Quería humillarlos, no destruirlos, y que esa humillación hiciera implosionar la causa desde dentro. Precisamente. Y lo consiguió. Lichnowsky refleja perfectamente la confusión y la desesperación de los carlistas en esa huida. No nos explicábamos esta persecución prolongada de un enemigo cuyas fuerzas eran tan superiores a las nuestras. Claro, no lo entendían. No entendían por qué no les presentaba batalla. No entendían que estaban siendo derrotados psicológicamente. Y en medio de ese caos, la expedición además se fragmenta. Sí, el primero en abandonar el barco es Cabrera. Él y sus batallones aragoneses se separan para volver a su feudo del maestrazgo, convencido de que la causa real estaba perdida y que ahora tenía que librar su propia guerra. Las consecuencias de todo esto fueron enormes. ¿Hubo algún punto positivo? Digo, para los carlistas. Militarmente, se podría argumentar que la expedición consiguió su objetivo secundario, alejar a un gran número de tropas isabelinas del frente norte, lo que permitió a los carlistas que se quedaron allí tomar algunas plazas importantes. Vale, pero fue una victoria pírrica. Totalmente, porque el coste político y moral fue una catástrofe. Una catástrofe total. La expedición expuso las profundas divisiones en el mando carlista, la rivalidad entre los generales y sobre todo la indecisión fatal de don Carlos en el momento clave. Destruyó por completo el impulso de la causa y marcó para muchos historiadores el principio del fin de la Primera Guerra Carlista. El fracaso a las puertas de Madrid no solo puso fin a una campaña. Parece que en realidad agravó todas las fracturas que ya existían dentro del carlismo y las hizo incurables. Exacto, esas grietas que se abrieron en esos días de septiembre frente a Madrid, la desconfianza entre los generales, la frustración con el círculo de cortesanos del pretendiente, el choque entre los pragmáticos y los idealistas, no harían más que crecer hasta convertirse en abismos. Y es ahí, precisamente, en esas luchas internas, en las intrigas y las purgas que consumieron al bando carlista en 1837 y 1838, donde continuaremos nuestro próximo análisis. Un camino que los llevó directos al abrazo de Vergara. Un camino que, como veremos, los encaminó directamente hacia el abrazo de Vergara. Y para cerrar, un último pensamiento. Las fuentes sugieren que la indecisión de don Carlos nació de un deseo genuino de no causar una matanza entre sus súbditos engañados.
Lo que nos lleva de vuelta a la pregunta que ha estado flotando sobre toda nuestra conversación. A ver. Que la cualidad que hacía de don Carlos un hombre decente, su aversión a la carnicería, fuera precisamente lo que le impidió ser un rey victorioso en una guerra civil.